¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que ocurre exactamente a nivel molecular cuando un fármaco nos hace dormir? Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. Un viaje alucinante al corazón del cerebro para entender cómo funcionan los fármacos hipnóticos. A ver, la pregunta del millón es esta, porque no se trata de apretar un simple botón de apagado. Es un proceso increíblemente delicado. ¿Cómo le indicamos a miles de millones de neuronas que se calmen de forma sincronizada? La respuesta, como veremos, está en la inhibición. La clave de casi todo esto es entender la inhibición neuronal. Piénsenla así. La mayoría de los hipnóticos no funcionan pisando un acelerador del sueño, sino que lo que hacen es potenciar el freno que el cerebro ya tiene instalado de fábrica. Y el pedal de ese freno, el protagonista de nuestra historia, es una molécula llamada GABA. Es, por así decirlo, el agente calmante por excelencia del cerebro. Para que se hagan una idea, casi cualquier circuito cerebral que necesite bajar sus revoluciones utiliza GABA. Así que para entender los hipnóticos, primero hay que entender al GABA. Imaginen el receptor GABA-A como si fuera el dimmer de la luz de una habitación. Cuando el GABA llega y se une a él, abre una compuerta que deja entrar iones negativos, o sea, cloruro. Esta carga negativa enfría la neurona, hace que sea mucho más difícil que se active y dispare una señal. En resumen, le baja el volumen a la conversación neuronal. Ok, con este sistema en mente, ahora sí podemos entender cómo la farmacología intentó desde el principio tomar el control. Hablemos de los moduladores clásicos, las primeras herramientas que tuvimos para manipular este interruptor GABA. Y aquí, ojo, hay un concepto que es fundamental. Estos fármacos no son una imitación del GABA, no para nada. Son más bien como sus asistentes. Se unen a un lugar distinto del receptor, un sitio llamado alostérico. Y lo que hacen es que el GABA, que ya está ahí, haga su trabajo de una forma mucho más eficiente. Y es justo aquí donde la farmacología se vuelve un arte. Porque ambos potencian al GABA, sí, pero de formas totalmente distintas. Las benzodiazepinas hacen que el canal se abra con mayor frecuencia. Los barbitúricos, en cambio, hacen que el canal se quede abierto por más tiempo. Frecuencia versus duración. Y esta diferencia, que a nivel molecular parece un detalle menor, en la clínica tiene consecuencias gigantescas. No es una cuestión académica. De verdad, puede ser la diferencia entre una sedación controlada y un desenlace fatal. ¿Y por qué? Muy simple. Al mantener ese canal de cloruro abierto por más tiempo, los barbitúricos pueden provocar una inhibición neuronal masiva, brutal. Y esto no solo te duerme, sino que puede llegar a deprimir centros vitales como el centro respiratorio. La ventana entre la dosis que te ayuda y la que te puede matar es peligrosamente estrecha. Justamente por esos riesgos de los barbitúricos y también por los efectos secundarios de las benzodiazepinas, la farmacología siguió buscando algo mejor, algo más preciso, y así es como llegamos a la era de los llamados fármacos Z. Resulta que el receptor GABA-A no es una sola cosa, no es una pieza única, es más bien como un complejo de Legos que se arma juntando diferentes piezas o subunidades. Y dependiendo de cómo combines esas piezas, el receptor tendrá funciones distintas en diferentes partes del cerebro. Algunos servirán para la sedación, otros para la ansiedad, otros para la relajación muscular. El gran salto con los fármacos Z fue identificar la pieza clave del Lego para el sueño, la subunidad alfa-1. Así que se diseñaron moléculas que actuaran como una llave de alta precisión, que solo encaja en las cerraduras de los receptores que tienen esa subunidad específica. Y el beneficio clínico de esto es clarísimo. Consigues el efecto que quieres, el sueño, pero con muchos menos efectos colaterales, como la relajación muscular excesiva o la amnesia que se veían con las benzodiazepinas, que son, por decirlo así, llaves menos selectivas. Pero potenciar el freno del cerebro no es la única manera de llegar a Roma, o en este caso, al sueño. La farmacología moderna ha encontrado otras rutas bastante ingeniosas. Lo que vemos aquí son tres filosofías farmacológicas diferentes. La primera, la que ya exploramos, potenciar la inhibición vía GABA, como hace el Zolpidem. La segunda es promover activamente el sueño, imitando señales naturales, como hace el Ramelteón con la melatonina. Y una tercera, que es más nueva y súper interesante, es bloquear directamente las señales que nos mantienen despiertos, como hacen los antagonistas de la orexina. Entonces, al final de este recorrido, si algo debe quedar claro es que el cómo un fármaco nos induce el sueño es tan importante como el hecho de que lo haga. Es que hemos sido testigos de una evolución clarísima. Pasamos de usar un mazo para deprimir todo el sistema nervioso a usar herramientas cada vez más finas, intervenciones moleculares casi quirúrgicas.
Cada paso en esta escalera representa un conocimiento más profundo de la neurobiología del sueño. Y este es el mensaje clave especialmente para quienes se están formando en ciencias de la salud. El mecanismo de acción no es un dato para memorizar y ya. Es la lógica que explica por qué un fármaco funciona, por qué tiene ciertos efectos secundarios y por qué es más seguro que otro. En farmacología, el mecanismo es el destino. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Con cada generación de fármacos ganamos en selectividad y en seguridad, sí, pero ¿esto nos acerca de verdad a replicar la arquitectura compleja de un sueño natural y reparador? ¿O simplemente hemos encontrado una forma más elegante de apagar el cerebro? Ese sin duda es el gran desafío que tenemos por delante.